Nicola, para iniciar nuestra charla, me gustaría que nos introduzcas en tu proceso creativo, es decir, en tus temas de investigación, tus inquietudes, que claramente funcionan como un leitmotiv en tu obra. Bueno, sí, yo la verdad que tengo, digamos, como 25 años ya, ¿no?, de trabajos ininterrumpidos. Y hay cosas que están siempre. Y porque los formatos cambian mucho, ¿no? Incluso hasta los intereses pueden cambiar, pero hay algo que siempre está ahí como debajo de todo, que es como mostrar estas cosas un poco turbias o grises, ¿no?, que tenemos en nuestra conducta, en nuestras decisiones. Cuando elegimos satisfacer nuestros deseos, bueno, ¿qué es lo que elegimos? Y bueno, y hay cosas que tienen como cosas dobles, ¿no?, como un poco cuestionables, hay cosas que por ahí no están muy bien, pero que nadie las quiere ver. Entonces creo que los artistas mostrar esas zonas grises es una cosa interesante, ¿no? Ahora bien, desde tus inicios incorporás distintas disciplinas y lenguajes que van desde la fotografía, la indumentaria, el video, el cine. ¿Cómo haces para que convivan todos juntos esos elementos en tu producción? El cambio de técnicas es algo que es un recurso permanente y creo que es también una marca de mi obra. Y la técnica es muy importante, o sea, la elección de la técnica tiene que ver con el concepto. Bueno, una técnica que es muy mía es esto de hacer un calco de los cuerpos verdaderos, como por ejemplo mis obras de los 90, que eran estas pieles, eran calcos hiperrealistas de piel humana, o los chanchos bolas, y todavía la sigo usando. Es una técnica, por ejemplo, que yo la elijo y me interesa porque el concepto que quiero mostrar es de una presencia casi real del cuerpo. Nunca utilicé ni pintura ni dibujo porque eso te aleja del rastro del cuerpo verdadero, ¿no? Sí. Es un poco como la diferencia que hay también entre la fotografía y la pintura. O sea, es como vos ves una fotografía y tenés como la fantasía de que conoces un lugar realmente, y bueno, y no es así. Pero cuando ves un chancho bola o una de mis obras que ahora estamos mostrando en París también, por ejemplo, el calco de la cabeza de la medusa con un pulpo, todo eso está hecho el molde sobre el animal verdadero, y el rastro que deja es tan realista que la persona siente la presencia del cuerpo. Seguro, y también es importante tu presencia en la obra, ¿no? ¿Cómo manejás ese diálogo, esa dualidad? Sí, en un momento dado empecé a tener un interés como muy fuerte en la fotografía y en los videos, pero yo lo pensaba desde también, o sea, desde varios puntos de vista, ¿no? Desde la construcción de la escena, que es muy importante, es una fotografía, pero de escena muy construida, y desde los vestuarios, los objetos, la iluminación también es muy trabajada. Y la parte, bueno, del sujeto de la fotografía también lo pensaba como un trabajo performático mío, ¿no? Entonces es un interés de tipo, bueno, de performance o de actuación, de representación, de encarnar un personaje. Y también me parece que le dio una como unicidad a todo ese trabajo en fotografía y video. Más allá de los objetos en sí mismos, también es preponderante tu vínculo con el público. ¿Qué lugar concebís vos para el espectador en tus producciones? El público, digamos, el espectador, tiene como un trabajo también, ¿no? Para mí, el espectador tiene que elegir cosas, tiene que elegir un poco, bueno, qué entender, qué interpretar. No me interesa darle como una idea terminada, ¿no? O sea, es como
que me interesa que puedan entender dos cosas diferentes, o sea, puede haber muchas interpretaciones de una misma obra. En ese sentido creo que el espectador está poniendo mucho de su parte, que elige interpretar. Así que eso es lo que a mí me interesa del espectador. Hablemos de tu participación en el CCK y de tu instalación El verdadero jardín nunca es verde, en ese homenaje que realizaste al Bosco. Y me interesa particularmente saber cómo trabajaste ese mundo onírico y generaste un diálogo contemporáneo con tu propia producción. El concepto que me interesaba trabajar en ese caso, por ejemplo, en esta obra sobre el Bosco, es lo que se hace mucho en literatura y filosofía, que es la intertextualidad, que en las artes plásticas no se da mucho, porque, no sé, también hay como ese concepto de la creatividad que tiene que ser absolutamente original y diferente. Me parece que se pierde la riqueza de trabajar sobre la obra de otro artista y sobre todo, bueno, lo que en este caso yo hice fue crear algo que puede ser totalmente diferente incluso, ¿no?, de lo que fue la pintura del Bosco, que pintó hace 500 años. Sí. Y mi idea en esta obra fue presentar la fuente de la vida, que aparece en el panel de la izquierda del Jardín de las Delicias, presentarla como un hallazgo arqueológico. O sea, yo le cambio muy radicalmente el concepto a la obra del Bosco, porque todos pensábamos que su imaginación era, tal que, bueno, pintaba cosas, inventaba formas, y en realidad lo que estoy haciendo es, bueno, que era un objeto que existía, no era imaginación del Bosco, ¿no? Claro. Que también es algo muy contemporáneo, que hoy estamos como revisando todo, porque se descubren cosas que estábamos totalmente equivocados en lo que creíamos. Y al presentar la fuente de la vida como un objeto real, los entornos de la fuente de la vida, después de 500 años, pueden ser cualquier cosa, ¿no? Entonces yo cambié el jardín del Bosco por un desierto que es el Valle de la Luna, y hice otro capítulo, Pardés, que significa paraíso en hebreo, y es un bosque, o sea que pasamos también del desierto al bosque, también que tiene que ver con los frutos del bosque, todo en torno a la fuente de la vida. Sí, en esa parte también me interesa esa transposición que vos estás haciendo entre la obra del Bosco y tu obra, y claramente se ve una experiencia sensorial que de alguna manera estás experimentando cada vez más, ¿no? ¿Cómo te relacionás primero con el tema de la comida, digamos, como tema en sí mismo, y qué estás buscando a través de ese camino? Sí, por ejemplo, uno de los temas que está siempre presente en mi trabajo es lo que comemos, o que cuando elegimos comer algo, que elegimos comer. Y también tiene que ver con nuestra idiosincrasia como un país carnívoro, ¿no?, por excelencia, y toda nuestra tradición de puñales y sangre y cosas gauchescas y bastante violentas de nuestros orígenes. Creo que el origen es muy importante, ¿no? Y en este caso, en esta obra que tiene que ver con este paraíso que está lleno de frutos es el universo vegetal, pero que se mezcla con el animal, ¿no? Donde hay orquídeas que parecen más animales que vegetales. Y esto de elegir qué comer y cómo comer también habla de una forma de comer diferente de la que tenemos ahora. Es como pensar una actualidad que se inició hace mucho tiempo con otros parámetros. Es un futuro de nuestro pasado, pero diferente. Y me parece muy importante pensar la actualidad con otra posibilidad que no es la que tenemos. Porque eso también es como una forma de rever. O sea, una reactualización, decís. Que podría haber sido diferente, y hay que pensarlo, ¿por qué estamos así? Y cuando podría haber sido diferente, ¿no? Es como que había otras posibilidades, pero bueno, las decisiones que se tomaron nos llevaron a esta situación, pero podría haber sido diferente. Entonces, desde la cosa más simple de cómo comemos, yo también lo presento, ¿no?, como una opción diferente de comer de una manera distinta.
Y esta forma de comer tiene más que ver a cómo comen los insectos y los animales que con las costumbres, ¿no? más civilizadas. Sí. Lo que más me interesa en este momento también es sacar un poco el arte de las galerías y los museos y llevarlo al terreno de la vivencia, de la experiencia, de lo participativo que uno lo retiene como en la memoria, uno siente como el recuerdo de la experiencia, no tanto la obra, sino lo que sintió. Veamos ciertos lineamientos que estarán presentes en tu solo show de Art Paris en el Gran Palais, donde claramente trabajás en una tensión entre lo bello y la extrañeza, y cómo de alguna manera recuperás ese trabajo con el Bosco. En esta instalación que voy a tener, vamos a tener, por ejemplo, como centro importante, como eje, la fuente de la vida, y los entornos van a ser como una representación de un bosque, en donde va a haber objetos y pequeños elementos que uno se encuentra, ¿no? Ahí como también de una manera como misteriosa, un poco surrealista. Y esta intertextualidad con el Bosco también la hago a partir de mi obra. Por ejemplo, voy a llevar una obra muy chiquita que es la trilogía de bocas, una boca humana, una boca de cerdo y un cogote y cabeza de pollo, que es del año 97. Y esa obra a mí me conectó con el Bosco. Sentí que con esa obra yo podía abordar el Jardín de las Delicias, porque tenía una densidad, digamos, parecida a la del Bosco. Y esa obra es la que tienen los andróginos, o sea, mi versión de los andróginos del Jardín de las Delicias. La tienen puesta así como una máscara, que parece una máscara antigás, pero también como que les tapa la boca. Y ahí vamos a encontrar, digamos, este universo con los andróginos, con los objetos que van a estar como perdidos en este bosque. Contame también de tu nueva producción, de las fotografías intervenidas y el bordado que estás haciendo. Bueno, lo textil siempre fue una de mis pasiones que se ve mucho también en mis primeras obras, porque bueno, yo crecí en la fábrica de ropa de mi mamá y mis primeras obras tenían que ver con eso, ¿no? Me fascina esta idea de la seda natural, ¿no? Que bueno, que es un capullo que empieza siendo hecho por un gusano que después es una mariposa que vive un día nada más, ¿no? Pero son técnicas tan perfectas que tienen 5000 años que antes se hacían con telares mecánicos básicos y ahora se hacen de manera industrial, pero en el fondo la forma de hacerlo no cambió, no es necesario cambiarla. Y esta seda que aparece ahora como base de mis fotografías, yo imprimo la fotografía sobre la seda y voy interviniendo con distintas cosas, por ejemplo, en forma de tapices. Hay una imagen en donde es una naturaleza muerta, donde todo lo que es orgánico, que está ahí como la comida, se degrada y se va como deshilachando hacia un lado, como si con el viento, ¿no? Se fuera con el viento, como una cosa arrastrada. Y bueno, y una de las cosas que está ahí para comer es un cuerpo, una parte de un cuerpo humano. Un poco tiene que ver con todos mis trabajos, ¿no? Y mis ideas de toda mi vida. Muchas gracias, Nicola. Bueno, gracias a vos.